No tenemos claro cómo saldremos de esto, dijo Díaz-Canel sobre la crisis de combustible. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Según el gobernante cubano, entre las 500 y 600 toneladas de gasolina que el país consume diariamente, la cobertura actual es de menos de 400 toneladas diarias para todas las actividades. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que su administración no tiene claro cómo saldrá de la grave crisis energética que golpea al país. Sobre la escasez actual de combustible, que ha causado en los últimos días enormes colas de auto, Díaz-Canel la acachó al incumplimiento de los convenios por parte de países con compromisos para suministrar gasolina a Cuba. Han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos, dijo. Según el mandatario, ello ha ocasionado que de entre 500 y 600 toneladas de gasolina que el país consume diariamente, la cobertura actual sea de menos de 400 toneladas diarias para todas las actividades. Esto no tiene que ver con ineficiencias del país, ni con problemáticas de nuestras instituciones energéticas. Tiene que ver con incumplimientos que se han producido por razones también muy objetivas que tienen los países que nos suministran la gasolina, recalcó el mandatario cubano. ¿Ustedes le creen? Acerca de la situación del diésel, explicó también que tenía garantizado el embarque que les daba la continuidad, pero el barco que arribó a Santiago de Cuba se rompió allí y por eso no se pudo descargar a tiempo, para después seguir a otros puertos de Cuba. Eso nos ha producido un atraso en la manera en que hemos podido distribuir ese combustible, agregó. Por último, se refirió a una supuesta estrategia para no tener apagones en el verano y aseguró que en estos momentos hay un nivel alto de termoeléctricas en reparación de averías o en mantenimiento para que entren con más eficiencia en esa etapa. Según él, hemos tenido que depender más de la generación eléctrica por generación distribuida, que consume en lo fundamental diésel. Por lo tanto, una parte importante del diésel que hemos dispuesto se ha ido a la generación eléctrica, añadió. Esa es la causa, según el dirigente, de que los sectores como el transporte hayan dispuesto de menos combustible de diésel, y aseguró que hay posibilidades de resolver la situación en los próximos días. Una parte importante de las afectaciones eléctricas que hemos tenido en las últimas semanas tiene que ver con que aunque se ha hecho todo ese esfuerzo, hay un grupo importante de bloqueos de generación distribuida a los que no se les ha podido poner el diésel para sustituir las afectaciones que tenemos en las plantas, precisó. La crisis con el combustible en Cuba es de tal magnitud que hasta los turistas tienen que hacer cola para abastecer sus carros. Esta semana la exlocutora de Radio Rebelde Marisela Alfonso Madrigal compartió en su muro de Facebook varias fotos de una enorme fila de autos de renta a visitantes del extranjero, tomadas en una gasolinera del municipio Playa. Así está el meneo, servicentro de 42 y 33 en Playa, solo para turistas. La cola dobla por 44. Así los yumas, imaginen nosotros los cubanos, señaló. Las colas para comprar combustible en La Habana abarcan varias cuadras, a la espera de que les llegue su turno para adquirir un poco de combustible, como ha trascendido en redes sociales. En municipios como 10 de octubre, los conductores madrugan y se suman a la espera interminable para llenar con unos pocos de litros su tanque de gasolina. Esta crisis con el combustible para los autos no ocurre solo en La Habana. También se han reportado colas kilométricas en Varadero, Villa Clara, Caimito, Camagüey y Holguín. En Santiago de Cuba, los conductores deben esperar durante horas en largas filas para poder comprar 5 litros de gasolina, según reportes en redes sociales. Publicó el sábado el usuario Abel de los Reyes en el grupo de Facebook Accidentes, buses y camiones por más experiencia y menos víctimas. Otro cubano reveló que la situación es incluso peor en algunos territorios. Qué suerte tienen ahí en Santiago. Aquí en Las Tunas no van a vender nada. En otras noticias, más vale dólar en mano que cientos en el banco. Estuvimos 2 años sin poder depositar dólares en efectivo y hemos sobrevivido.
Mejor aún, aprendimos que más vale un dólar en mano que cientos en el banco. La dictadura anda sin cabeza, y no solo porque el presidente Miguel Díaz-Canel no trincha ni corta, sino porque las decisiones que se siguen tomando contra toda lógica y a pesar de las advertencias de reconocidos economistas, parecen estar encaminadas a colocar el país en una situación tan extremadamente precaria en la que no queda más alternativa que venderlo o anexarlo. Sobre la mesa están las dos posibles metrópolis, Estados Unidos y Rusia. De la primera, los dólares. De la segunda, los disparates. Se habla de una reforma económica a la rusa, que no puede correr por cuenta del Kremlin, porque no hay dinero para sacar adelante algo que simplemente no existe. Cuba no tiene ni para empezar. Esta sepultura en deudas y el conflicto dirimido en Londres es solo un medio tiempo para repensar estrategias. Una pausa que ha dejado más preguntas que respuestas, justo en el momento en que las instituciones bancarias y financieras de la isla son menos confiables que nunca, puesto que ni siquiera se sabe a quién pertenece o representa el Banco Central de Cuba. El gobierno anuncia la derogación de la norma que, desde junio del 2021, prohibía depositar dólares en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible. De la nada, sin que los cubanos sepan aún el verdadero motivo por el cual aquella decisión se tomó, ni resarcir a quienes comprometieron sus ahorros en la otra moneda y todavía esperan, con el certificado engavetado, poderlos recuperar en moneda fuerte. El ministro de Economía, Alejandro Gil, asegura que permitir el depósito de dólares es el camino correcto, cuando 2 meses atrás decía que había que avanzar en la desdolarización de la economía. ¿Qué tan contradictorias pueden llegar a ser las autoridades cubanas? Cuba está a la deriva. Desde la pandemia se intuye con fuerza, sintiendo el desamparo en las tripas, en los huesos molidos de tanto bregar, en los insomnios de preocupaciones y dolores sin medicamentos para aliviarlos. El régimen no tiene otro plan, salvo substituir a costa de los cubanos. Se mueve a ciegas porque sabe que aquí abajo transcurre el proceso de aniquilación que resulta de sus constantes errores políticos y económicos. Las 63 medidas aprobadas en abril del 2021 para impulsar la agricultura fallaron. El acercamiento autorizado por Biden no ha generado la lluvia de dólares que la cúpula esperaba. Las miles de MIPYMES aprobadas no han hecho ninguna diferencia en cuanto al poder adquisitivo del peso cubano. Más bien, han llegado al mercado con tarifas ligeramente menos elevadas que las del mercado informal, pero igualmente impagables para los cubanos que no poseen fuentes de ingresos extra en divisas. Es inexplicable la uniformidad de precios en establecimientos que venden prácticamente los mismos productos, casi todos importados. No hay competencia ni variedad, como tampoco se percibe una estrategia comercial. La actitud parece ser, si vendo, bien, si no, también. Muy pocas MIPYMES venden alimentos frescos, la mayoría no produce bienes ni servicios, pues lo que realmente se ha estimulado y legalizado en Cuba es la reventa, más que el emprendimiento. No se invierte en infraestructura, hospitales, escuelas, fondo habitacional, termoeléctricas, acueductos, viales, alcantarillado y servicios comunales atraviesan un descalabro continuo que acentúa el malestar y sufrimiento de la población. A pesar de ello, un gobierno que jamás ha explicado qué hace con el dinero pide dólares. Atrae a los incautos anunciando la próxima apertura de comercios creados por capital mixto, que de seguro no van a operar en moneda nacional. Con bombo y platillos se ha divulgado información sobre el gran ferretero y un nuevo mercado de productos rusos, como si estuvieran llegando barcos repletos de mercancía al puerto de Mariel. Basta de mirar cuán desoladas están las ferreterías y mercados existentes para entender el engaño y guardarse mucho de engrosar la tarjeta en MLC, con los dólares que tanto codicia Díaz-Canel y su comparsa de indolentes, que cada día lucen más gordos, aletargados y repulsivos. Los dólares que se recauden irán a las arcas del banco que no es de nadie, o que, a los efectos de las deudas millonarias u otras cargas fiscales, sí tiene un dueño, pero el banco sí tiene un dueño, el pueblo cubano, que se convierte en Estado cuando al régimen le conviene. La dictadura quiere pagar a CRF
Con los dólares de Liborio más los 50,000 que repartió Tekashi 69, si sobra algo probablemente contribuya a costear la escaramuza reformista de Boris Titov. Es una pena que detrás del jaloneo entre Rusia y Estados Unidos para presuntamente ayudar a Cuba a salir del atolladero se ocultan intereses geopolíticos. Sería magnífico ver a la Casa Blanca salirse de la puja y dejarle la isla a Rusia, para que Putin y sus oligarcas, ahogados ya por las sanciones, tengan que lidiar además con un gobierno inútil, mala paga y ladrón, capaz de arruinar a un país desde la base económica hasta los recursos humanos. Lamentablemente, esto no sucederá, pero los cubanos sí pueden ponérsela difícil al régimen dejando sus divisas bien lejos de cualquier institución financiera subordinada al Partido Comunista de Cuba. A fin de cuentas, estuvimos 2 años sin poder depositar dólares en efectivo y hemos sobrevivido. Mejor aún, aprendimos que más vale un dólar en mano que cientos en el banco, de donde nunca los podremos sacar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.